Hola, ¿cómo están? La idea no es para que sea estrambólico en esta grabación, sino más bien es como mostrar lo deleitoso que es estar a la orilla de aguas tranquilas, a donde uno puede ver todo verde, como dice el Salmo, que aquel que pone la confianza en Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que, que se crece fuerte, que sus hojas siempre se mantienen verde, que da fruto a su tiempo. Entonces, estamos tratando el Salmo 23. Salmo 23. Y este es el tercer tema y que se trata acerca de junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Esta es la idea. Por eso elegí este cuadro. Compréndame. Es para que usted se pueda sentir así, placentero. Esta es la idea del Señor, que en medio de un mundo de caos, de contienda, de división, de pelea, de celos, de tantas cosas feas que uno puede recibir, uno puede en la presencia del Señor, Él te guía junto a aguas de reposo. En tranquilas aguas me pastoreará. O sea que te guiará. Qué lindo es poder tener creer y declarar. Creer la palabra y declarar la palabra. No es tan fácil. Uno puede decir, cree y declara, pero no es tan así. ¿Qué se necesita? Se necesita algo interior, algo que me capta, que me lleva, que me conmueve, que me habita. Y hoy queremos hablar porque el agua representa al Espíritu Santo. Es precioso, de eso se trata. Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que este querer tener paz, de este querer tener paciencia, va a venir no en manera natural, va a venir en manera sobrenatural, porque del Espíritu Santo. Entonces, esta es la idea, que cuando comenzamos una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, Él nos va a conducir al Espíritu Santo. Él nos va a llevar al Espíritu Santo. De eso se trata el tema hoy. Pero me gustaría compartir el Salmo completo. Muchos de ustedes lo saben. Y qué lindo es decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová, de mi Señor, moraré por largos días. Qué lindo es estudiar la palabra, qué lindo es indagar la palabra del Señor versículo por versículo. Esto es lo que estoy aprendiendo en los últimos tiempos, porque mayormente uno acomoda los mensajes de acuerdo a las situaciones que está viviendo el mundo o lo que uno cree. A veces predicamos a lo que a los otros les va a gustar, pero qué lindo es cuando uno agarra un capítulo, un libro de la Biblia y empieza a desmenuzar versículo por versículo. Y qué lindo es que uno llega a este punto y dice: en tranquilas aguas me pastoreará. ¿Qué son las tranquilas aguas? En el Salmo capítulo 1, versículo 3, Salmo capítulo 1, versículo 3 dice que aquel que medita en Dios, aquel que evita los consejos de los malos, dice que será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esa es la idea, que mientras tengamos ese acercamiento con las cosas divinas, con el Señor, esa es la idea. En la Biblia, el agua proporciona vida, crecimiento, bienestar. Las vidas de las personas, los animales, las plantas, en cierta manera dependen del agua. A las mañanas yo puedo ver el deer, las corzuelas, venir por acá y bajarse y tomar agua. Qué precioso es valorar el agua natural. La falta de agua produce muerte, detiene el crecimiento, malogran las cosechas. Pensilvania realmente es una tierra bendecida por Dios. Acá en los campos no hay riego. Todo esto es natural. Solamente en el invierno no vas a ver el verde, porque las aguas están húmedas. ¿Qué necesidad que hay del agua cada día, cada momento? Cuando nos levantamos, necesitamos lavarnos las caras, tomar agua, desayunar, lavarnos, lavar ropa. ¿Te das cuenta? Es como decir, valoremos el agua. Y esta es la idea. El Señor dice: yo soy el agua. Yo soy el agua de vida. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El agua en las Sagradas Escrituras se usa en sentido figurado para representar las bendiciones de Dios. Todas esas bendiciones de Dios que son derramadas y que usted y yo como creyente las anhelamos. Pues como dice, mi alma tiene sed de ti. Entonces, esta es la idea, que a través de la Biblia podemos relacionar nuestra necesidad como esta agua que necesitamos, que necesitan los animales, las plantas,
es la presencia de Dios, es la relación con Dios. Entonces, el agua representa la dependencia de Dios para vivir. Así como no podés vivir sin agua, no podés vivir sin una relación divina. Fuimos creados por Dios. Hay un gran vacío interior que solo Dios lo puede llenar. De eso se trata la enseñanza. En el Salmo 63, versículo 1, Salmo 63, versículo 1, es interesante que David escribe este salmo cuando tuvo la experiencia en el desierto de Judá. Él lo escribe. El Salmo 63 que voy a leer, versículo 1. Pero también él escribió el Salmo 23 que estamos desarrollando. Y que dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Tu corazón está así, sin una relación divina. Estás seco, estás sediento, estás muriéndote espiritualmente, te estás condenando a sí mismo en la soledad, en la necesidad de una paz, de una tranquilidad. Entonces, también el israelita se dirige a Dios como manantial de aguas vivas. Para ellos tan importante era la relación de Jehová el Señor. ¿Y para nosotros qué? El Señor Jesús dice, yo soy el agua de vida. Yo soy esa representación que ustedes están buscando de la palabra de Dios en la Biblia. Yo he venido, yo soy el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, y me tienen que aceptar. La Biblia enseña el significado de dicha y de seguridad. Por eso este es el manual del fabricante. Dios nos creó y necesitamos de la palabra. Necesitamos reflexionar, acercarnos a Él, porque así como dice la palabra del Señor en Jeremías 17, 13. Jeremías 17, 13. Jehová y esperanza de Israel. Todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Es que el ser humano ha sido creado espiritualmente también, y por el pecado ha quedado desierto como un polvo. Necesita el agua del Espíritu, necesita reverdecer, necesita nacer de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan, y Él las hace todas nuevas. Junto a aguas tranquilas me conduce. Y la oveja, después de andar toda la mañana caminando, arrancando pasto, está fatigada, sedienta, está cansada. Y el pastor, como dice el Salmo 23, la acerca a saciar su sed.
Y la manera es acercando las aguas tranquilas. En el Salmo 42, versículo 1, Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo puedo verlo a la mañana, al ver las corzuelas que le llamamos en español. Podemos ver que se acercan y toman agua. Y aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Entonces, clamor. Históricamente, Dios responde al clamor del ser humano cuando tiene sed de Él, cuando tiene sed de justicia, como aquel ciego que seguía a Jesucristo y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Misericordia es hacer algo bueno a quien no se merece que se le haga. Tienes esa sed, Dios no te va a fallar. O como la viuda que quedó viuda y que era esposa del profeta del profeta Elías en ese tiempo, que dieron de comer a 100 profetas, lo tenían escondido, y ella quedó viuda y fue a la pobreza y tenía sus hijos que ya lo iban a llevar de esclavos, y va al siervo de Dios y le dice, ten compasión de mí, mis hijos van a ser llevados esclavos. Y entonces él le dice, ¿qué tienes en casa? Solamente tengo aceite, un poquito, y hace el milagro. Y de eso vivió la viuda. Dios responde al clamor y hace maravillas. De eso se trata, el acercarse a Dios, el acercarse a aguas tranquilas. Estás cansado, agobiado, necesitas esa tranquilidad, ese acercamiento. Cuando el Señor es tu pastor, nada te faltará. En delicado pasto te hará descansar. Y luego de rumiar, de razonar, de discernir las situaciones de la vida, Él te conduce al Espíritu y te hace beber del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede satisfacer la sed interior, porque no lo vamos a lograr con lo natural. No lo vas a lograr ni con el psiquiatra, ni con el psicólogo, ni con el médico de cabecera. Por favor, no me saque del contexto. Son muy importantes y los necesitamos. Por favor. Pero dice la palabra de Dios que las cosas espirituales para el hombre natural son locuras. No la puede entender. No la puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. O sea que cuando lleguen a querer tratar los problemas internos del espíritu, se necesita un entendimiento, una comprensión espiritual. Cuando Nicodemo, un maestro, va a Jesús de noche y le dice, él habrá tenido sus razones para ir de noche, le dice, maestro,
yo creo que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas que Dios hace, que el hombre hace, si Dios no está con él. Y en otra manera el Señor le dice, no te maravilles de lo que te digo. Tú puedes hacer lo mismo que yo, pero para eso tenés que nacer de nuevo. Pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer, volver al vientre de su madre y nacer? Y él le dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Tenés que tener una experiencia personal íntima con Jesús, perdonando tus pecados, y Él va a empezar a guiarte y ser tu pastor, y te va a llenar de su plenitud. Entonces, aguas tranquilas, sinónimo de calma, paz, bienestar. Por eso estoy aquí, para dar la idea de paz, de bienestar. Yo en mi vida he tenido muchas necesidades. Había un momento en que andaba por las calles viendo si encontraba un dinero. Y había muchos momentos en que no tenía nada y teníamos que comer mojarrita y berro. Pero teníamos la paz del Señor. Y a veces hay tiempo de padecer necesidades y el Señor te va a guiar. No te sorprendas del tiempo de prueba, porque es necesario que vengan para que en tu crecimiento espiritual de relación con Dios puedas percibir y puedas ver que las promesas de Él son ciertas. Y puedo llegar a vivir en un lugar así en mis últimos años de vida. Y yo digo, como estaba pensando los otros días, en Josué 13:1, ya sos viejo, pero hay mucha tierra por conquistar. Dios no ha terminado conmigo. Mientras tenga vida y dependes del Señor, vas a ser de bendición. Vas a poder ser un vaso lleno que fluya para otros también. Por eso es que cuando el Señor dice en Juan 7:37, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38, Jesús alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No lo dejaré huérfano, dice el Señor, antes de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. No lo dejaré huérfano. Enviaré el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos al Señor. Como dije en los otros temas anteriores, por eso es necesario que escuche los otros mensajes que tenemos, el 1 y el 2, porque Dios se hizo hombre.
¿De qué manera vino el Espíritu Santo a una mujer, la Virgen María, y él, Cristo, hombre, Dios en la humanidad plena, pero engendrado por el Espíritu, uno con Dios, una divinidad, humano, pero divino a la vez, va a la cruz porque ese era el propósito, ese era el misterio escondido, que si se hubieran dado cuenta que muriendo el Señor había salvación y redención para todo ser humano, nunca lo hubieran matado, dicen las Escrituras. Pero Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Entonces Él dice que Él iba a venir y que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Pero de qué manera? Por el Espíritu Santo. Y entonces, verso 39 dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Dios se hace hombre, tomando una naturaleza humana, paga el precio de nuestros pecados en la cruz. Por eso Él dice, como le decía en los otros capítulos, en los otros temas de Ezequiel, yo mismo iré a buscarlo. Y cuando el Señor viene y dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él va a la cruz y muere para el perdón de tus pecados y de lo mío. Por eso para un psiquiatra, para un psicólogo, es tan necesario que crean el sacrificio de Jesús y que pueda recibir el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios puede discernir los problemas espirituales y ayudarle, porque hay espíritu de enfermedad, hay posesión diabólica y hay opresión diabólica para los creyentes que roban la paz, estos espíritus inmundos. Y entonces las cosas espirituales hay que discernir espiritualmente. Necesitamos del psicólogo, del psiquiatra, pero sobre todo necesitamos del Señor, del Espíritu Santo, porque también la palabra del Señor dice: dichosos los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habla del sermón, del primer sermón del Señor Jesús en Mateo 5, a donde dice: bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo estaba preparando para entender la realidad de vivir en este mundo, que tendremos aflicción, que enfermaremos, que nos despreciarán, que nos criticarán. Entonces el Señor tiene palabra para que nosotros podamos comprender la problemática de la vida y llevarnos por ese camino y proveer para entender y resolver y confrontar todas las necesidades y preocupaciones. Hambre y sed son palabras que expresan un deseo intenso. Hay cuántas personas probablemente ahí que están escuchando que tienen un deseo profundo de paz, de justicia, que tienen un deseo profundo de sentir perdón.
Eh, Alguien puede estar pasando por esa necesidad profunda de sentirse perdonado por Dios. Algunos tienen sentimiento de culpa por actos inmorales y tal vez como creyentes. ¿Y dónde iremos? Como los apóstoles le decían, le contestaban al Señor a esa pregunta, ¿ustedes también me dejarán? Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Vida. La palabra de Dios tiene vida, no vuelve a él vacía. El Espíritu Santo que tenemos por creer en Cristo tiene vida, es realidad, es verdad. Lo contrario a la mentira no es la verdad, es la certeza. Basta de oír las mentiras que ¿cuántas veces le vas a pedir perdón a Dios? No, la certeza es de que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Qué lindo es que te puedas saciar en la quietud del agua del Espíritu. Tené tu momento de devoción. Tené tu intimidad con el Señor. Si el Señor dice que se alejaba para estar a solo, para meditar, para orar, dice que oró toda la noche para elegir a los discípulos. Entonces, ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona. No lo dejaré huérfano, enviaré el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Una fuerza? No, es una persona que piensa, que siente y tiene voluntad. Entonces, es Dios. Cuando los discípulos, después de la partida del Señor, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Después de 40 días de que el Señor andaba resucitado y seguía hablando acerca del reino de Dios. Después que el Señor subió a los 10 días, llegó el Espíritu Santo. Él estuvo 40 días después de su resurrección. Y después que fue levantado al cielo, 10 días más, viene el Espíritu Santo. Y los discípulos tenían la presencia del Espíritu Santo aquí de tal manera que ellos no podían dudar de decir, el Señor está con nosotros. ¡Qué maravilla! Lo conocían, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído de Él, pero qué tremendo cuando reciben el Espíritu Santo, que no lo ven, pero lo sienten, así como el viento mueve las hojas. No lo podés ver, pero sabés que está. También hay otra parte en la Biblia que dice, me dejaron a mí y se hicieron cisternas que no retienen el agua. Se hicieron sus propias cisternas. Y dice, porque me dejaron a mí. Y me hizo recordar que antes de conocer al Señor como mi Salvador y de recibirlo y de experimentar su presencia, yo tenía una religión donde, por lo menos yo digo, gracias a Dios que me enseñaron mis padres eso.
Y después en su misericordia Dios me hace conocer al Señor Jesús y empezar a leer la Biblia. Pero antes de convertirme, yo tenía una pieza de 10 pies por 10 pies, 3 metros por 3 metros, y ponía alrededor de la pieza llena de estampas, de fotos, de todos aquellos santos habidos y por haber. Y prendía paquetes de velas en el piso, de tal manera que con palas sacaba el cebo del piso. Pero yo lo creía de todo corazón, y de todo corazón estaba equivocado, hasta que recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces llenó ese vacío que había en mi corazón, que no me lo puede dar nada de eso. Y que después compartí con mi mamá y ella recibió al Señor. Y podía oír de ella que me decía: hijo, ahora ya no necesito rezarle a todos los santos, solo con Jesús me basta. Solo Jesús, solo el Señor te puede perdonar tus pecados y llenar tu corazón del Espíritu Santo. Él debe ser tu pastor. Inicia esa relación, porque Él vino a buscarte y a conducirte. Y de esa manera estarás tomando la plenitud de Él, el Espíritu Santo, la sed que tenemos en distintos momentos de la vida. Solo con Él podremos saciar la sed de la vida.